¿Dios puede crear una piedra tan pesada que ni Él mismo pueda levantar? Fíjate que si respondemos que sí, quiere decir que Dios no puede levantar la piedra. Y si decimos que no, pues estamos diciendo que Dios no puede crear la piedra. Sea como sea, estamos diciendo que Dios no puede ser omnipotente. El concepto de omnipotencia las personas lo definen de manera errónea. La omnipotencia no significa que Dios pueda hacerlo todo. Hay muchas cosas que Dios no puede hacer, pero sigue siendo omnipotente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Dios no puede dejar de ser Dios. Así que eso es un ejemplo de algo que Él no puede hacer. Quiere decir que como Él no puede dejar de ser Dios, Él no es omnipotente. Eso es como decir, que es lo que la pregunta está haciendo, si Dios no puede dejar de ser omnipotente, pues no es omnipotente. Fíjate qué contradicción es eso. Y eso es exactamente lo que la pregunta está pidiendo. La pregunta está exigiendo de que Dios, para poder demostrar que Él es omnipotente, que deje de ser omnipotente, que crea una piedra que no puede levantar. Así que demuestra su omnipotencia dejando de ser omnipotente. Eso es un concepto completamente incoherente. Así que no es correcto decir que la omnipotencia significa literalmente que Dios puede hacerlo todo. Hay ciertas cosas según su propia naturaleza que Él no puede hacer. Y eso me lleva al segundo punto. Y es el hecho de que la omnipotencia no incluye conceptos incoherentes como este. Por ejemplo, Dios no puede crear un soltero casado. Dios no puede crear un círculo cuadrado. Pero porque Dios no puede hacer cosas completamente incoherentes como esta, ¿quiere decir que Él no es omnipotente? Yo diría que no. Claramente eso es algo sin sentido y eso es exactamente lo que la pregunta está intentando presentar. La pregunta como tal, aunque parece tener sentido inicialmente, si entendemos el significado de omnipotencia, nos damos cuenta que realmente lo que está pidiendo es una completa incoherencia. Y entonces está alegando que porque Dios no puede hacer cosas incoherentes o contradictorias, pues entonces Dios no es omnipotente. Eso para mí no es un buen argumento. El hecho de que Dios no pueda crear un soltero casado no significa que no es omnipotente. Lo que significa es que el soltero tiene una definición. Un soltero no puede ser casado, por definición. Un círculo, por definición, no puede ser cuadrado. Y Dios, por definición, es omnipotente, por lo tanto, no puede dejar de ser omnipotente o no puede ser omnipotente y no a la misma vez. Pero digamos por efectos de argumento que eso sí es lo que significa la palabra omnipotencia. Digamos simplemente para efectos de argumento de que la omnipotencia sí significa el poder hacerlo todo, literalmente. Vamos a asumir entonces esa definición extrema y yo diría errada de omnipotencia, porque muchas personas piensan así. Muchas personas no están dispuestas a aceptar la definición de omnipotencia que yo acabo de describir. Vamos entonces a aceptar esa definición de omnipotencia. Si eso es lo que significa omnipotencia, pues entonces no queda de otra que responder a esta pregunta que sí, Dios puede crear una piedra tan pesada que ni Él mismo puede levantar. Pero fíjate que aunque Él pueda hacerlo, no lo haría. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque hay cosas que, Dios no haría nada incoherente, ni nada que sea en contra de su naturaleza. Sino que la omnipotencia, esto es bien importante, la omnipotencia significa poder hacerlo todo. No significa el hacerlo todo. Cuando decimos que Dios es omnipotente, aún utilizando esta definición absoluta, por no decir extrema, de la omnipotencia, lo que estamos diciendo es que Dios puede hacerlo todo. No estamos diciendo que Él hace todo o que lo ha hecho todo. Hay cosas que Dios, aunque pueda hacerlas, no las haría. ¿Por qué? Porque Él no haría nada incoherente o que sea en contra de su naturaleza. Por ejemplo, y eso es algo que podemos ver en nosotros mismos. Yo puedo asesinar a alguien, pero yo no soy un asesino hasta que lo haga. El hecho de que yo tenga la capacidad para asesinar a alguien no me hace un asesino. Todos tenemos la capacidad para asesinar a alguien. De la misma forma, Dios puede crear la piedra, pero no deja de ser omnipotente hasta que la cree. Hasta que Él no crea esa piedra tan pesada que Él no pueda levantar, no hay ningún problema. Podemos simplemente decir que en teoría, por decirlo así, Dios puede crear esa piedra. Dios puede. ¿Por qué? Porque Él es omnipotente. Pero hasta que Él no crea esa piedra realmente en el mundo, hasta que no exista esa piedra tan pesada que Él no pueda levantar, Dios sigue siendo omnipotente. Así que vemos que la pregunta, el dilema que nos está intentando presentar esta pregunta, es un dilema falso. No existe tal dilema, porque no hay ningún problema con decir que hay cosas que Dios puede hacer en el sentido de que tiene el poder para hacerlo, pero a la misma vez decir que Él no haría esas cosas. Y eso es la forma que yo respondería a esa supuesta incoherencia de Dios.